Muy buenas a todos y todas las que están del otro lado. Hoy les traigo otro video de la unidad 2 de Psicología del CBC-UA 21. En esta ocasión vamos a estar viendo el conductismo y el neoconductismo. La bibliografía es, si mal no recuerdo, el libro de Watson y Topf. Así que nada, voy a empezar a presentar. Ahí está. Bien, empecemos por lo principal. Hasta entonces teníamos una escuela de la psicología creada por Wundt, ¿no? El padre de la psicología en este sentido, el primer fundador. Y la psicología experimental de Wundt se caracterizaba por ser introspectiva y subjetiva al mismo tiempo. Esto implica que el método principal para el estudio de esas imágenes, de esas sensaciones de conciencia, iba a ser, por un lado, los experimentos en laboratorio, de ahí proviene la palabra experimental, y por el otro la introspección, es decir, el acceso a la propia conciencia del sujeto y el testimonio verbal. Watson va a fundar el conductismo, ¿no? La segunda escuela alrededor de 1902 en Estados Unidos, para oponerse a esa psicología experimental. Va a empezar a criticarlo directamente, o sea, piénsenlo como dos polos opuestos. ¿Por qué? Porque Watson va a decir, no, la introspección no puede ser el método de una ciencia como la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología tiene que ser objetiva, tiene que ser científica y pertenecer a las ciencias naturales. Esto enmarcado en el positivismo de la época, ¿no? Teníamos a Wundt, por un lado, desde la psicología experimental, desde la introspección, y ahora tenemos a Watson desde el positivismo, acercándose a una psicología que tiene que ser fisiológica y científica, ¿no? Que estudie lo observable. Subrayan lo observable. ¿Y qué va a ser eso observable? La conducta. Entonces, para Watson, Wundt lo único que hizo fue reemplazar el viejo concepto de la filosofía, ¿no? De alma, de psique, ¿no? Justamente el estudio del alma, por el de conciencia. Pero sigue siendo algo que entorpece el sentido científico, sigue siendo algo que está enlazado a la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ver la conciencia. Recuerden que hacía Wundt se basaba en el testimonio verbal de las personas, de los sujetos experimentales, pero no había nada que observaba él directamente. ¿Se entiende? Esas sensaciones, esas imágenes, esos contenidos de conciencia solamente pueden accederse por la introspección. Entonces no va a ser observable y por lo tanto no va a ser científico para Watson. Entonces Watson va a empezar a barrer de la psicología todos estos conceptos que entendemos por subjetivos, ¿no? Incluyendo el concepto de la mente. Y eso va a ser muy grave, ¿no? Para dentro de la psicología. Entonces Watson quiere limitarse a lo observable, ¿no? Lo que puede ser medido, lo que puede ser verificable. Y presten atención a que en el libro no van a encontrar mucho la palabra animal, mucho la palabra organismo, y eso no es por nada. Es por este marco positivista del que estamos parados, ¿no? Entonces, continuando con lo mismo, conductismo, ciencia natural y fisiológica con un objeto medible, observable y verificable, ajeno a la introspección y que siga los criterios y los métodos de las ciencias naturales. Eso es el marco positivista. Entonces, ya tenemos que el objeto va a ser la conducta, pero ¿qué va a ser esta conducta? ¿Cómo va a estar compuesta nuestro objeto de estudio? Bueno, Watson va a plantear el modelo estímulo-respuesta. El estímulo va a ser un cambio cualquiera que ingresa a los tejidos del cuerpo o cualquier objeto externo que alcance al organismo, ¿sí? Ya sea animal o humano, porque de hecho Watson hacía sus experimentos con animales y después lo generalizaba al hombre y a la mujer, al humano en sí. Bien, y la respuesta va a ser lo que el animal efectúa. Por ejemplo, si a un gato le ponemos un láser de luz en el piso, ¿sí? Va a ir directamente hacia ese láser de luz. O si decimos el nombre de un animal, va a volverse hacia nosotros. Eso luego vamos a ver que va a ser una respuesta condicionada, ¿sí? Pero todas estas respuestas que va a ser ante un estímulo van a ser para adaptarse al ambiente, ¿sí? El proceso de adaptación va a ser lo que va a estar fluctuando entre los dos polos de estímulo-respuesta. Y todo este proceso en conjunto va a ser la conducta en total. Como decíamos, hay varios tipos de respuesta, ¿no?
Tenemos por un lado las respuestas internas o implícitas, que van a ser referidas a lo muscular, a lo glandular, a lo que es interno del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le coloco a un animal una luz en la pupila, va a tener cambios esa pupila. ¿Se entiende? Eso es algo propio del ojo en sí. Y las respuestas externas o explícitas van a ser los actos ordinarios del ser humano. ¿Sí? Cualquier modo de conducta que sea como una acción. Escribir, caminar, sonreír, hablar, todo lo que hacemos en general, ¿no? Y acá voy a lo central. Van a haber dos tipos de respuestas también. Condicionadas o aprendidas y las no aprendidas. Las aprendidas van a ser la mayoría de las cosas que aprendemos en la vida. ¿Sí? Como esto que les decía, por ejemplo, un perro que te responde al nombre. Eso va a ser nada más que un condicionamiento de que se va a prolongar por el tiempo de que lo hayamos llamado por ese mismo nombre y entonces el animal va a responder a ese timbre de voz. ¿Sí? Va a ser una respuesta condicionada. Y las no aprendidas van a ser todas las que son universales e instintivas, como por ejemplo transpirar, respirar, hacer la digestión, ¿sí? O incluso salivar cuando tenemos hambre, por ejemplo. Son respuestas puramente fisiológicas y lo que lo podríamos relacionar a lo interno del cuerpo, no a lo externo. Entonces, Watson va a tomar este objeto de estudio que va a ser la conducta, ¿no? ¿Y cómo le va a estudiar? Mediante la observación pura, ¿sí? Va a intentar inferir la respuesta que puede haber ante determinados estímulos o ante una respuesta determinar qué estímulo fue el causante de la misma, ¿no? Entonces, el condicionamiento va a ser uno de los conceptos centrales del conductismo, ¿no? Porque va a explicar cómo aprendemos a adquirir conductas y las repetimos como un patrón de hábito, ¿sí? Esto es lo central del condicionamiento de las respuestas aprendidas, es que se repiten en lo largo del tiempo. Y las respuestas no condicionadas, ¿sí? Ligadas a lo instintivo, va a ser originario del ser humano y del animal, que va a ser el amor, el miedo y la cólera. ¿Sí? Eso es importante que sepan distinguir que esas tres emociones, o en este caso conductas, va a decir Watson, ¿sí? Porque recuerden que él va a referirse a conductas únicamente, va a decir que esas tres van a ser originarias y que van a ser no condicionadas porque las traemos de manera innata al mundo. Acá les hice más o menos un puntapié de lo central, el objeto de estudio, la conducta humana. El enfoque va a ser elementalista asociacionista. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la conducta va a ser un todo, ¿no? Pero ese todo se puede dividir en partes elementales, constitutivas, ¿no? En este caso la conducta se divide en estímulo y respuesta, como decíamos, y esas dos se van a asociar en conexión indisociable. Entonces, podemos estudiar un objeto complejo como es la conducta estudiando cada una de sus partes por separado, por así decirlo, ¿no? O sea, estudiando qué estímulo da tales respuestas y a tales respuestas qué estímulo la podría haber generado. Y el método, como dijimos, es la observación pura y experimental. Pura en un sentido objetivo y experimental en un sentido de que se realizaban experimentos en laboratorio con control de las variables. Algo más que hay que saber, ¿no? Para entender el conductismo es de dónde surgen los conceptos teóricos fundantes, ¿no? Porque sabemos que toda teoría tiene antecedentes también. En este caso, el conductismo de Watson va a tener como antecedente la intencionalidad de Brentano, ¿sí? Quien propone que todos los fenómenos psicológicos tienden a algo. Propone el concepto de intencionalidad, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el funcionalismo de William James, que es un reconocido psicólogo también, que va a proponer que la conciencia es un fluir constante, un cambio que se conceptualiza en una actividad constante. Y esto nos puede dar cuenta de la conducta, ¿no? Que va a perpetuarse a lo largo del tiempo, si bien Watson va a denegar la noción de conciencia, ¿sí? Y esto de la tendencia a algo de Brentano puede remitirnos a la adaptación de la conducta, así que tiende a adaptarse continuamente al medio, ¿no? Como marco epistemológico, además del positivismo, sí, que es importante que lo tengan en cuenta el positivismo, tenemos un monismo, ¿sí? Mente y cuerpo son uno,
No existe eso llamado conciencia o alma. Entonces, para poder entender la mente o la conducta, tenemos que estudiarla desde el cuerpo, ¿sí? Desde lo que se exterioriza, que es en sí mismo las respuestas al medio, ¿sí? Cambio Wundt, por el contrario, era dualista. Él creía que la conciencia estaba separada del cuerpo y por lo tanto podíamos acceder a un estudio de ella mediante la introspección. Otro concepto más que hay que entender de los antecedentes teóricos, ¿sí? junto a los que veíamos de Brentano y de James, va a ser Pavlov, por un lado, que les tiene que sonar con el experimento de los perros y demás, de las respuestas condicionadas. Va a tomar de él el concepto justamente de arcos reflejos y respuestas condicionadas. Sí, este experimento de los perros, que para aquel que no le suene, era una campanita que tocaba Pavlov cada vez que les daba alimento a los perros, ¿sí? Entonces los perros primero veían el alimento y empezaban a salivar. Eso es una respuesta incondicionada porque ya vimos que es algo fisiológico y natural, que salivemos cuando tenemos hambre o cuando vemos un alimento. Después lo que él hacía era, cada vez que les daba el alimento, tocaba una campanita, ¿sí? Entonces los perros, cada vez que escuchaban esa campanita, empezaban a salivar. O sea, una respuesta incondicionada. Como es la salivación, se asocia a un estímulo, ¿sí? Y se genera una respuesta condicionada. Empezar a salivar cuando yo escucho la campanita. ¿Por qué? Porque voy a prever que va a venir el alimento, ¿sí? Esa es una respuesta de condicionamiento. O sea, aprendida, ¿no? Porque asocian los estímulos justamente. Bien. Y de Bekhterev, un reflexiólogo ruso, va a tomar de él el concepto de monismo, sí, de aprendizaje y de pensamiento que tenía ese autor. No hace falta que profundicen demasiado en esto, simplemente entender que hay corrientes y antecedentes teóricos fundantes del conductismo. Bien, Watson, como todo autor, va a formular sus desarrollos teóricos, pero a lo largo del tiempo va a ir haciendo reformulaciones, ¿sí? O va a ir desarrollándolo justamente en base al contexto de época. Por un lado tenemos el conductismo metodológico, que va a ser el conductismo inicial de Watson, ¿sí? Donde él va a decir, bueno, la mente sí puede llegar a existir, pero la ciencia no tiene por qué ocuparse de ella porque no puede conocerse objetivamente. Quedaría en todo caso para la filosofía, conocer la mente, el alma, la conciencia, ¿sí? No para la ciencia, que tiene que ser objetiva, natural y positivista. Bien. Y en segundo tiempo tenemos el conductismo radical, que es cuando ya Watson había ya desarrollado su teoría y tenía tiempo dentro de la comunidad científica y ya empezó a decir, no, la mente directamente no existe. Antes nos decía que podía existir, ahora la niega por completo. ¿Por qué? Porque él temió tanto caer en la metafísica, en esto que excede a lo físico, que la negó por completo. Sí, negó por completo la mente, generando una teoría bastante reduccionista, como podríamos entender quizás en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas científicos que va a intentar resolver el conductismo? Ya los vimos, pero los repasamos. Dada una conducta, ver qué estímulo la provocó. Dado un estímulo, ver qué conducta posible puede llegar a darse. Y otra cosa más que se agrega, si esa respuesta no es heredada, ¿sí? O sea que es no aprendida, ver cómo fue aprendida o condicionada. ¿Se entiende? O sea, sería explicar el proceso de condicionamiento que puede llegar a haber. Esto ya lo vimos, el aprendizaje de conductas, el condicionamiento, ¿sí? Que el estímulo condicionado sí necesita de un aprendizaje previo, como vimos en el ejemplo de los perros. Y otras características más que nos va a dar de la conducta y que es muy importante que sepan, es que toda conducta se va a componer siempre de respuestas que pueden ser analizadas en unidades de respuestas simples, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, es el marco que tiene Watson de elementalismo-asociacionismo. La conducta se compone de partes elementales, estímulo-respuesta, y podemos estudiar cada una por separado, ¿sí? Otra cosa más, la conducta siempre va a ser un proceso físico-químico, ligado a esta fisiología que entendía Watson de en sí mismo de la conducta, ¿no? Siempre va a tener movimientos musculares y secreciones glandulares. Por ejemplo, el perro que empieza a salivar cuando ve comida, ¿sí? Es una secreción glandular
empieza a tener movimientos musculares, quizás empieza a jadear o sus pupilas se dilatan, por ejemplo. ¿Y eso es conducta? Por supuesto que sí. Es parte de todo la conducta, ¿se entiende? Y otra cosa que nos va a plantear es lo llamado relación causal o determinismo de la conducta. Subráyenlo porque es importante. A todo estímulo le va a seguir siempre una respuesta. Y toda respuesta siempre va a ser respuesta a un estímulo. ¿Qué plantea esto? Que no hay nada que suceda porque sí. No es que hacemos una cosa porque sí o que tenemos una conducta porque sí. Siempre va a ser reacción a algo y en pos de la adaptación al ambiente. ¿Sí? Este cuarto punto, no le den mucha bolilla, es esto de que, bueno, que la mente, en caso de existir, tiene que ser energía física. Lo dice más que nada para justificar sus desarrollos. Bien, hasta acá tenemos conductismo de Watson, ¿sí? Vamos a pasar ahora a lo que es neoconductismo. Neo significa nuevo. El nuevo conductismo está de mano a otros autores que siguen los desarrollos de Watson, pero le cambian un par de cositas que quizás no están tan de acuerdo y demás, ¿no? Bien. De Watson teníamos el conductismo molecular, ¿sí? En Tolman tenemos un conductismo molar, que refiere a lo intencional, ¿sí? Va a partir de la idea de que Watson hizo un análisis molecular de las conductas. ¿Qué significa molecular? Que se centra en estas relaciones estímulo-respuesta, ¿sí? Eso significa molecular. Se centra en un elementalismo asociacionismo. Watson, por otro lado, distinguió más adelante de sus obras lo que es el acto de la conducta. Va a decir que el acto va a ser un grupo total de respuestas que se integran en el individuo a modo de modelo habitual de respuesta. ¿Sí? Un acto va a ser un modelo habitual de respuesta, puntualmente. Y las conductas serían actos, ¿sí? Serían integraciones de respuestas simples. Esto nos da cuenta del proceso de condicionamiento si leen entre líneas. Esto de acto nos va a servir para entender el neoconductismo. Bien, Tolman va a agregar que el acto, aunque implica una reacción muscular y toda la cuestión fisiológica que tanta importancia le dio Watson, va a decir que tiene en realidad propiedades emergentes que debe estudiar la psicología. O sea, habría algo fuera de lo fisiológico que daría cuenta de lo que debe estudiar la psicología, porque la psicología no tiene que estudiar si se dilata o no la pupila o si hay salivación. La psicología tiene que estudiar otra cosa del acto, ¿sí? Eso es lo que va a plantear Tolman. Nos va a decir como características del acto que va a ser el objeto de estudio del neoconductismo de Tolman, ¿sí? Anótenlo, objeto de estudio acto. Va a decir que siempre tiende a, ¿sí? Y siempre proviene de. Es muy parecido a lo que nos decía Watson de a todo estímulo le sigue una respuesta y viceversa, ¿no? Siempre tiende a objetos, a finalidades, hay una meta y siempre proviene de una situación en particular, ¿sí? Nos remite también a un concepto de adaptación entre líneas, ¿no? Pero va a plantear ciertas diferencias. Va a decir en inicio que ese tender a y provenir de nos muestra cierto patrón de interacción del sujeto, tanto con fines como con medios. Y acá ya aparece esto de fines y medios que va a ser muy importante para el neoconductismo porque está planteando, bueno, habría una posibilidad de seleccionar entre actos, habría una posibilidad de cognición en el medio. ¿Y esto no nos remite a la mente quizás? ¿Se entiende lo que van generando estos cambios que quizás uno piensa, bueno, son palabras, es lo mismo decir acto o conducta, es lo mismo decir tender y provenir de que decir estímulo y respuesta? Pero no. No es lo mismo y ahora vamos a seguir viendo por qué. Que el acto tienda a algo, a una meta, remita a un concepto de intencionalidad. Y resalta en intencionalidad porque es lo que va a caracterizar al neoconductismo puntualmente. Hay una intencionalidad, yo tengo una finalidad, una meta, un deseo, algo que quiero hacer y yo soy consciente de lo que quiero hacer. Requiere cognición de la meta en sí misma, de lo que yo quiero alcanzar, y también implica el reconocimiento de las herramientas que yo tengo para alcanzarlo, de los medios que yo tengo para llegar a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que estudiar la psicología? La intención y la cognición. Intención y cognición son para Tolman las propiedades emergentes del acto.
Estudiar si se dilata o no la pupila es algo que tiene que hacer la fisiología, dice Tolman. Los psicólogos y psicólogas tenemos que estudiar la intención y la cognición que nos llevan al acto, ¿sí? Entonces, el determinante de la conducta, ¿no? O sea, lo que genera la conducta, no va a ser entonces el estímulo en sí mismo, sino va a ser la cognición y la intención de ese estímulo, lo que llama Tolman los determinantes inmanentes de la conducta. Inmanente significa propio del organismo, ¿sí? O sea, ¿qué me lleva a mí a tener tal acto de, no sé, abrir la ventana? ¿Sí? Yo quiero abrir una ventana. El estímulo que es la temperatura del ambiente que quizás genera más irradiación de sangre en mi cuerpo, lo que llamaríamos calor, por ejemplo, de mis termorreceptores del ambiente o como sea. ¿Será ese el estímulo? ¿El ambiente, la temperatura, mi organismo que capta la temperatura? ¿O será quizás la cognición de, bueno, tengo calor, voy a abrir la ventana? Y la intención de refrescar el ambiente, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, es la cognición y la intención como tal, ¿sí? La intencionalidad va a ser observable porque va a estar dentro de la conducta en sí misma que el organismo selecciona entre tantas otras. ¿Sí? Yo en vez de abrir la ventana podría haber, qué sé yo, prendido el ventilador, prendido el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Porque es lo mismo, total, yo tengo calor, puedo hacer cualquier cosa para, no sé, dejar de tener calor, puedo tomar una ducha de agua fría, por ejemplo. Pero yo decidí abrir la ventana en este momento porque quería también que se refresque un poco el ambiente, ¿no? Entonces, esa selección de conductas, entre tantas otras, es la intencionalidad, ¿sí? Y la cognición que implica esa intencionalidad. Nos va a decir, por otro lado, ¿no?, que el organismo no va a reaccionar nada más de manera fisiológica, o sea, esos termorreceptores que yo les puse en el ejemplo, ¿no? La conducta, o sea, el acto en sí, implica la respuesta del organismo como un todo. Yo reacciono como una totalidad. ¿Reacciono con el calor de mi cuerpo? Por supuesto que sí. Reacciono con eso, los termorreceptores que captan el calor del ambiente, ¿sí? ¿Reacciono así? Por supuesto que sí, pero también voy a reaccionar diciendo, uy, qué calor, che, capaz, exclamando eso, capaz pensando, uy, qué pesado está este verano, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay un estímulo, surgen los determinantes inmanentes, la cognición y la intencionalidad, de ahí se genera la conducta y de ahí se estabiliza a modo de respuesta habitual como un acto, ¿sí? Quizás el ejemplo que di no se entendió muy bien, disculpen, pero para que vayan más o menos agarrándole la mano. Vamos a ver los conceptos fundamentales del acto que va a plantear Tolman. Por un lado tenemos el agente estimulante, ¿sí?, que va a ser la causa independiente que va a iniciar la conducta, o lo que Watson entendería como estímulo en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el ruido de una puerta abriéndose, ¿no? Uno está tranquilamente y escucha que se abre una puerta. Ese es un agente estimulante, ¿sí? Porque ya va a iniciar una conducta en mí. ¿Qué voy a hacer yo ante ese ruido de la puerta? Bien, después tenemos el indicio. El estímulo o el agente estimulante se va a convertir en indicio cuando la persona categoriza cognitivamente ese estímulo en algo concreto, ¿sí? Yo puedo escuchar el ruido de una puerta abriéndose, pero ahí yo voy a decir, ¿por qué se abrió? Ah, se abrió por el viento, ¿no? O sea, ya hay una cognición porque lo categorizo en algo concreto, no es un simple ruido que viene a mí, es un ruido que vino por el viento que abrió la puerta. La definición de indicio dada por Tolman va a ser la semejanza o la diferencia entre estímulos de modo que permite una discriminación entre conductas, ¿sí? Esto igualmente, ténganlo ahí a mano la definición, pero yo les di ese ejemplo para que se entienda un poco mejor. Otros conceptos más van a ser el objeto de conducta, que va a estar compuesto por todas las conductas posibles que ese indicio dio lugar. ¿Sí? Yo tengo el indicio de que se abrió la puerta por el viento. Bueno, ¿qué puedo hacer yo ante eso? Cerrar la puerta, dejarla abierta, todo lo que se me ocurra hacer en relación a la puerta, ¿entienden? Eso va a ser el objeto de conducta, todas las posibilidades que yo tengo para hacer. Y el acto de conducta va a ser finalmente lo que yo decido hacer. Por ejemplo, levantarme y cerrar la puerta, ¿sí? O cerrar la ventana para que el viento no la vuelva a abrir, por ejemplo, ¿no?
eso se entiende, ¿no? O sea, la capacidad de seleccionar entre conductas implica una cognición y una intencionalidad, que son los determinantes inmanentes de la conducta. Entonces los problemas científicos del neoconductismo van a ser otros, diferentes a los del conductismo de Watson. Tenemos que, dado el agente estimulante, determinar el indicio de la conducta, dado el indicio, determinar el objeto de conducta, y dado el objeto de conducta, ver cuál es el acto de conducta final. ¿Se entiende? Bien, otras teorías conductistas importantes va a ser la primera, centrada en la contigüidad. Tenemos que el conductismo de Watson y de Pavlov van a fundamentar el aprendizaje en el asociacionismo de estímulos-respuestas en la contigüidad. ¿Qué es algo contiguo? Es algo que se da junto, al mismo tiempo y al mismo lugar. Sí, entonces eso, por ejemplo, que decíamos de la campana y de la salivación del perro. Si al mismo tiempo que yo le doy el alimento, toco la campana, hay una contigüidad espacio-tiempo que va a permitir que esas dos se asocien. Van a postular entonces dos principios. Por un lado, la frecuencia, que cuanto más frecuentemente se dé una respuesta a un estímulo, es más probable que vuelva a darse. Y por el otro, la proximidad o recencia. Cuanto más reciente o próxima es una respuesta a un estímulo en el tiempo, mayor posibilidad tiene de repetirse. ¿Sí? Esto creo que se entiende bastante bien. Piénsenlo en... ¿cuántas veces yo ejercito al perro de que se siente cuando yo le quiero dar un alimento? Por ejemplo, cuanto más frecuente yo ejercito eso, más probable es que el perro vuelva a repetir que se siente primero antes de que yo le tenga que decir sentado, por ejemplo, ¿no? Y si yo de pronto lo dejo de hacer en un periodo de tiempo, ¿no? Si pasa mucho tiempo, probablemente el perro haya dejado de aprender eso, sí, que se tiene que sentar. Pero si pasó muy poco tiempo, que yo no volví a repetir o ejercitar esa conducta, es probable que la pueda recuperar rápidamente, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las centradas en el refuerzo, que van a postular que la simple contigüidad estímulo-respuesta no es suficiente para explicar el aprendizaje. O sea, hay una contigüidad, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque van a enfatizar en el refuerzo de conductas, que estas van a ser las consecuencias que la respuesta va a producir en el sujeto o animal. Si hay consecuencias agradables, la conexión estímulo-respuesta se fortalece. Pero si las consecuencias son desagradables, la conexión se va a debilitar y es menos probable que vuelva a darse, ¿sí? Por ejemplo, esto que decíamos de decirle al perro que se siente antes de darle alimento. El perro se sienta porque sabe que después va a recibir alimento, entonces la consecuencia de sentarse es agradable. Entonces él se va a sentar más rápido para poder recibir el alimento más rápido, ¿sí? Pero si ante un caso de que, por ejemplo, yo estoy cenando, el perro me pide comida y empieza a llorar y yo le reto y le digo, no llores, él va a decir, bueno, si yo sigo llorando me van a seguir retándome, así que es más probable que deje de llorar con el tiempo, si todos en la familia le retan, obviamente, ¿no? Y el principal autor de esta teoría del refuerzo va a ser Thorndike, ¿sí? Y bueno, eso sería todo lo que tenemos para hoy. Nos queda que las teorías centradas en el refuerzo van a rechazar las leyes de las teorías de la contigüidad, ¿sí? Van a enunciar dos leyes propias. Por un lado, la ley de efecto, que plantea que la fijación de las conexiones estímulo-respuesta depende no solo de la contigüidad, sino también de los efectos que genera. Sería esto de las consecuencias, ¿no? Y la ley de ejercicio va a decir que la conexión entre una situación y una respuesta va a aumentar o va a disminuir en proporción directa al número de respuestas posibles que haya, que sería justamente este objeto de conducta. ¿Cuántas posibilidades de respuesta van a haber? Sí, esto de ejercicio es más que nada una cuestión probabilística. No le presten mucha importancia a la definición en sí, sino entiendan esto del refuerzo en relación a la contigüidad, ¿sí? Y por otro lado, creo que es de lo último que tenemos para ver, es a Skinner, que va a ser otro de los conductistas para ver, que va a plantear dos conductas diferentes. Por un lado está la conducta operante, ¿sí? Que va a ser aquella donde el organismo opera sobre el medio ambiente por su propia voluntad, ¿sí? O sea, el sujeto va a actuar desencadenado por otras circunstancias más allá del estímulo,
¿sí? Ya sea para modificar al ambiente, por ejemplo, ¿no? Pero por su propia voluntad. ¿Se entiende? En cambio, la conducta respondiente va a ser producida por estímulos específicos de manera automática. O sea, la persona no actúa, sino que está sometido a reaccionar. Por ejemplo, no sé, ¿vieron esos reflejos que uno tiene quizás a veces cuando, no sé, quizás cruzó muy rápido y viene un auto, entonces empieza a correr más rápido? O, no sé, cualquier reflejo que puede llegar a ver. Cuando, no sé, a uno le lanzan algo, inmediatamente se cubre, ¿sí? Eso sería un reflejo automático, una conducta respondiente. También la operante va a ser aquella en la que el organismo sí actúa por propia voluntad. Por ejemplo, no sé, tengo hambre, me voy a comprar tal cosa de comer porque quiero tal cosa de comer. ¿Sí? Por decirles algo. ¿Sí? Y bien, ahora sí, ya es todo lo que teníamos para ver para hoy. Espero que les haya servido para poder entender mejor esta segunda unidad de psicología. Voy a seguir subiendo videos prontamente, así que estén atentos al canal. Recuerden que también doy clases particulares de algunas materias del CBC. Voy a tener la información en la descripción. Y nada, espero que sigan bien. Nos vemos.